Los idiomas. Cada uno representa para los países que lo hablan un método de comunicación y forma parte de su cultura también. Es importante en la actualidad conocer los idiomas y hacer lo más posible por aprender más allá del inglés. Abre la puerta a muchas cosas, tanto laborales como sociales, hablando de relaciones de amistad o de pareja. Tan solo en la actualidad existe un total de 3.000 a 5.000 idiomas en el mundo, sin tomar en cuenta en muchos casos la gran variación que existe de cada uno de estos, así como las lenguas que existen dentro de cada país, y sin embargo observen la cantidad. Pero entre los más extendidos está el chino, el inglés, el hindi, el español y el ruso. Por supuesto existen muchísimos más, pero en el mundo, ¿qué idioma es más difícil de aprender? Según mucha gente, idiomas como el árabe, el chino, el japonés, el ruso presentan dificultades increíblemente grandes a la hora de aprenderse. Sin embargo, en este video te enseñaré cuáles son los 5 idiomas más difíciles de aprender, a mi parecer, claro. Califiqué estos idiomas en base a opinión general de la gente, sus tiempos gramaticales, su simbología, sus modismos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que comencemos. Número 5. Hablado por 180 millones de personas y proveniente de Alemania, por obvias razones me estoy refiriendo al alemán. No solamente hablado en ese país, sino en varios países del continente europeo. Su estructura gramatical cuenta con 3 tipos de géneros, el masculino, el femenino y el neutro. El problema no deviene de ahí, el problema deviene de identificar cuál es de cuál. Como ejemplo, en el idioma castellano, cuando usamos en una oración una chica, al momento de meterlo a una determinada oración sabemos que pertenece al tipo femenino. Sin embargo, chica en alemán pertenece al tipo masculino y por lo tanto se usará con el género gramatical der. Y pues identificar cada palabra y a qué género pertenecen, der, die o das, toma su tiempo. Sin embargo, a diferencia de otros idiomas de los cuales hablaré, posee varias ventajas al momento de aprenderlo. Por ejemplo, tal como se escribe, se dice. Es muy poco lo que en realidad una persona tendría que aprender hablando de fonología, claro. Tiene una estructura sumamente rígida posicional, debido a que en todo caso de una oración principal, el verbo siempre va en segundo lugar dentro de la oración. Presenta facilidad al formar palabras compuestas. Por ejemplo, Tisch es mesa y Nacht noche. La palabra compuesta Nachttisch es básicamente mesita de noche. Sin embargo, esto en ocasiones puede parecer o una ventaja o una desventaja según la persona, debido a que muchos inventos más recientes no utilizan palabras compuestas. Y el por qué, pues es básicamente porque no quisieron inventarle una palabra más. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, televisor es Fernseher, que literalmente escrito en español es visor a distancia. Como otro ejemplo tenemos telescopio, es ferro, literalmente es tubo lejano. Y guantes, Handschuhe, literalmente significa zapatos de mano. Aprender a qué género pertenecen y bueno, formular bien tus palabras compuestas para que te des a entender qué quieres decir tiene su grado de dificultad, pero como te dije, presenta ciertas ventajas a la hora de aprenderse, debido a que su fonología es bastante, para alguien que habla español, es bastante poco lo que tendrías que aprender respecto a eso. Sin embargo, es un idioma bastante complicado a mi parecer. Número 4. Tenemos al estonio, hablado por 1.110.000 personas en el mundo. Principalmente se habla en Estonia, por supuesto, pero también en países como Letonia, Finlandia, Rusia, etc.
tiene un cierto parecido en el sistema escrito del latín. El estonio tiene casi todas las letras de ese abecedario, con excepción de la C, la Q, la W, la X y la Y, las cuales solamente son empleadas para escribir nombres. Su sistema consonativo tiene 3 grados de extensión: fonemas breves, fonemas largos y fonemas extra largos. Los sustantivos y pronombres no presentan un género gramatical, a diferencia del alemán. Sin embargo, nombres y adjetivos se presentan en 14 casos. El caso nominativo, genitivo, partitivo, hilativo, inesivo, elativo, alativo, adhesivo, ablativo, traslativo, terminativo, esivo, adhesivo y comitativo. Si quieres aprender un poco más sobre este tipo de lenguajes, te recomiendo que investigues, porque realmente cada uno tiene su complejidad de aprender. El idioma tiene la peculiaridad de tener la ausencia del tiempo futuro, ya que cuando se habla de un evento que aún no ocurre, se utiliza el presente atemporal, en donde el verbo puede estar en infinitivo o de una forma adjetiva, con participios. Este también carece de adverbio negativo y construye la negación a través de un verbo auxiliar y la raíz del verbo. El auxiliar negativo tiene la misma forma en absolutamente todas las personas, pero la oración negativa siempre va a exigir la presencia del sujeto. Por ejemplo, lagen significa voy, pero mailaje no significa no voy, pero literalmente escrito en español significa yo no ir. Así que necesariamente debes utilizar un sujeto, aunque lo que estés diciendo no lo estés representando realmente. El idioma realmente es más complicado el hablarlo que el entenderlo de manera escrita, ya que no es demasiado complicado en ese aspecto, a mi parecer, claro. Así que debido a esta ventaja, por eso se encuentra en el número 4. Número 3. El ruso, hablado por 278 millones de personas en el mundo. Obviamente proviene de Rusia, pero se habla en otros países como Armenia, Estonia, Israel, Letonia, Lituania, Rumania, Polonia, Finlandia, etc. La lista es muy larga. Particularmente este es difícil en la comprensión de la utilización de los sufijos en las palabras, debido a que la cambian por completo. Y como ejemplos, nada que ver una con la otra. Esto de los sufijos, por supuesto, también existe en el idioma español, en el hablante hispano, debido a que una palabra, si tú le agregas un acento, puede significar algo, y si se lo quitas, se lo pones, puede significar una cosa completamente diferente. Sin embargo, en español te enseñan lo de la sílaba tónica y que, bueno, escuchas más o menos la pronunciación y donde lo escuches ahí colocas el acento, etcétera, etcétera. Sin embargo, en ruso no existen reglas acerca de la posición del acento. Las palabras rusas se deben de aprender al mismo tiempo que con el acento. Tú mismo debes irte fijando hasta que se te haga un hábito colocarle ese sufijo exactamente en esa palabra. El número total de palabras en ruso es difícil de calcular debido a la habilidad de aglutinar y crear múltiples compuestos y diminutivos. Este también es difícil debido a sus dos pares de consonantes, las simples y las palatalizadas. La distancia de estas solamente es enfatizando un cierto sonido en las palabras. Realmente el idioma, tanto entenderlo escrito como hablarlo, representa una dificultad, y realmente si tú buscas se encuentra entre los idiomas más complicados. Así que para mi punto de vista este merece el tercer lugar.
Número 2. El japonés, hablado por 130 millones de personas en el mundo y en varios países del continente asiático. El idioma japonés, tan solo de leer un poco, ya me representó una cierta dificultad. ¿Y por qué? Bueno, una de las razones es debido a su escritura, y principalmente va a ser eso. Es increíblemente variada y poseen varios tipos de escritura: el hiragana, el katakana, el kanji y el romaji. El kanji de hecho forma parte del idioma chino, y muchos kanjis forman parte ahora del japonés debido a que fueron exportados a este país. Pero a partir de este mismo se crearon el hiragana y el katakana. Ambos son de tipo fonético, y me refiero a que cada símbolo expresa algo invariable. El hiragana y el katakana son más fácil de entender para los del continente asiático, ya que su modo de aplicarlos en su idioma es muy similar entre sí, pero para los de habla hispana ya es otra cuenta. El hiragana de hecho es el más antiguo y el más usado, hablando de la enseñanza en las escuelas, y el particularmente escrito es el más común. Sin embargo, el katakana fue creado para transcribir los sonidos que llegan de lenguas extranjeras y adoptan la pronunciación del país que los introdujo a Japón. Y bueno, para que entiendan un poquito más, el ejemplo sería el pan. En japonés también se dice pan, pero por ser una palabra extranjera se escribe en katakana. El romaji de hecho posee las mismas letras del abecedario tradicional que conocemos. Sin embargo, este solamente es utilizado para anunciar marcas. Por ejemplo, su empresa Japan Railways es anunciada como JR. El kanji realmente es lo que dificulta la lectura y la escritura. Expresa todo a través de símbolos y tienen dos modos de pronunciación, el onyomi y el kunyomi. En particular, el japonés posee alrededor de 10.000 y 15.000 caracteres, y no hay forma clara para usar un método de memorización como el que estamos acostumbrados a usar, el método de mnemotecnia. Se dice que alguien que proviene de este tipo de continentes no aprende a escribir correctamente el japonés hasta pasados 8 años en ese país. Sin embargo, pues tiene un esquema de pronunciación, a lo que leí en opinión, es bastante simple y muy pocas excepciones a las reglas gramaticales. Sin embargo, el modo en que un japonés habla es distinto a si tú eres hombre, eres mujer o eres un niño. Por ejemplo, cuando un hombre que proviene de un continente, por ejemplo el americano, se casa con una mujer japonesa, este normalmente termina hablando japonés, por supuesto, pero como una mujer. Y esto desagrada a los hombres japoneses. El lenguaje hablado, a lo que leí, es realmente más fácil que aprender a escribirlo, pero aún así ambos tienen una dificultad bastante elevada, por lo tanto se encuentra en el segundo lugar. Número 1. Y en este tenemos al que es considerado por muchas personas, tal como leí, el idioma más complicado de aprender, sobre todo para alguien de habla hispana. En todas las maneras, de los más complicados también a mi punto de vista de lo que pude leer de este idioma. Muchos de los símbolos del chino están en los kanjis y pues se usan también en el japonés. Por lo tanto, para aprender japonés debes aprender un poco del chino.
Sin embargo, palabras que varían según el contexto, 5 tonos cuyas diferencias a mi parecer son prácticamente imperceptibles, caracteres cuyo significado cambia con una ligera variación en el trazo, ya es algo que es simplemente muy complicado. Sin embargo, lo que a mi parecer es lo más complicado es la gran cantidad de variedades regionales que el chino posee. ¿Y a qué me refiero? Bueno, leí que tanto los propios chinos, pero de diferentes áreas, pueden hablar entre sí y no entenderse. Realmente existen muchísimas variaciones para cada región en China, por lo tanto aprender cada una para poderte comunicar con libertad en ese país, para mí representa un punto y aparte en cuanto a dificultad. Sin embargo, y como te repetí en el anterior video, esto solamente es mi opinión. Y si tú difieres, estás en todo tu derecho. Espero que el video te haya gustado y si es así, déjame un me gusta, suscríbete al canal y recuerda que cada semana estaré sacando videos de este tipo y muchísimas otras cosas más. Muchas gracias.